Muy buenas tardes, amigos cibernautas. Los saludamos desde los estudios de TV33 Televisión, donde los saludamos nuestro director y productor Tomás Ligante, su colaborador cercano Fernando Yarena, así como su servidor y amigo Gabriel Castillo García, quienes les damos la bienvenida y esperamos que la información de hoy sea de su agrado, además de pedirles que nos sigan por Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, entre otras redes sociales. Bueno, pues ahora vamos a empezar con la información que creemos es y puede ser de su importancia. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional denunciaron fraudes, saqueos y abusos sexuales contra alumnas de ese plantel educativo cometidos por una red de directores de diferentes facultades que se dicen ser doctores honoris causa en corrupción. Todos ocupan los cargos de directivos de diferentes facultades en planteles de tanto el casco de Santo Tomás como de la unidad profesional Zacatenco. Mientras Arturo Reyes Sandoval, actual director general del Instituto Politécnico Nacional, dio a conocer la firma de un convenio con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que los estudiantes realicen prácticas sociales y aprendan las leyes locales, porque han de ser medio mediocres. Un grupo de alumnos de ese plantel educativo denunció fraudes y corrupción. Inclusive calificaron a los directivos de diversas facultades, tanto del casco Santo Tomás como de la unidad profesional Zacatenco, de doctores honoris causa en corrupción y doctores honoris causa en abusos sexuales. De estos delitos irregulares existen denuncias en la Fiscalía General de la República, más sin embargo los expedientes duermen el sueño de los justos en archivos de la dependencia federal supuestamente encargada de impartir justicia. A la redacción de este noticiero llegaron documentos en los que estudiantes de la Federación dan a conocer la red de doctores en corrupción que ocupan cargos de directores de diversas facultades y que fueron nombrados por el director Arturo Reyes Sandoval. Bueno, pues los estudiantes esperan que sea inclusive el señor presidente de la República quien les dé el apoyo para resolver ese problema, ya que pues han defraudado a la escuela, al Politécnico, se han llevado más de 20 millones de pesos de los programas sociales y hay varias facultades fuera de actividades educativas. Bueno, por otro lado les tenemos una noticia que pues yo creo que ya no va a ser mucho de su agrado a varias personas o a varios cibernautas, pero les hacemos saber que Sandra Cuevas pues dio un mal paso. Empezó su campaña como jefa de gobierno a la Ciudad de México, pero la empezó mal. Se fue a meter a la central de abastos donde pues le dieron la bienvenida a palos, a golpes, la corrieron, les quitaron las motocicletas que llevaban sus compañeros de campaña, se las llevaron al corralón y pues la mandaron a descansar un rato. También fue a la alcaldía Gustavo Amadero, donde el principal titular de la alcaldía pues también es de extracción morenista. Ahí también ya le esperaba un grupo de personas que no le permitieron realizar su campaña y la corrieron igual, a golpes. Sandra Cuevas no ha sido bien recibida en las alcaldías pertenecientes al partido de Morena. Pero pues ella sigue su campaña, sigue insistiendo en que va a ser la jefa de gobierno y que va a derrocar a Omar García Harfuch, entre otros, a la Brugada, que fue la alcaldesa de Iztapalapa, en fin, a varios de los que quieren ser. Es más, al doctor Muerte lo va
no lo va a permitir que llegue a la jefatura de gobierno. Pero en fin, vamos a ver qué sucede, porque pues yo creo que lo fuerte de las campañas se va a ver a partir del próximo año. Bueno, por otro lado, Raúl Bolaños Cacho pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al CAPUFE eliminar el cobro del peaje en Tuxtepec y en la cuenca del Papaloapan. Denuncian legisladores por Oaxaca que se está violando el derecho constitucional al libre tránsito en Tuxtepec y en la cuenca del Papaloapan, pues para entrar o salir de estas localidades se deben pagar caseta, ya que no existen vías alternas de libre tránsito. En conferencia de prensa, el coordinador parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, Raúl Bolaños Cacho, informó que exhortó en compañía de diversos legisladores a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que elimine el cobro de la cuota por concepto de peaje en las ciudades de Tuxtepec y demás usuarios de la cuenca del Papaloapan. En las plazas de cobro 0028 Puente Papaloapan y 0029 Puente Caracol, debido a que no existen vías alternas de libre acceso a sus comunidades. Bueno, por otro lado, la candidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, pues le exige al gobierno de la federal que apoyen a los mexicanos que quedaron atrapados en Israel tras de suscitarse, pues hoy sí que la guerra. Y Xóchitl Gálvez dice que pues el gobierno federal no quiere manejar las cosas, que está haciéndolo todo con tibieza y debe de fijar una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamas contra la población civil de Israel. En un punto de acuerdo que presentó en el Senado de la República, la legisladora exhortó al gobierno mexicano a emitir un posicionamiento claro contra el terrorismo en todas sus manifestaciones y especialmente en condena al ataque terrorista que sufrió Israel a manos del grupo Hamas. Y dice que el gobierno federal lo único que hizo fue traerse a los mexicanos y hablar mal de los israelitas. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues en otro tema vamos a hablar sobre el huracán Lidia. El huracán Lidia pasó a causar daños y perjuicios pues severos a los habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, y sobre todo los dejó sin energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad dijo que haber restablecido el suministro eléctrico al 57% de los afectados de esos estados. Resultaron afectados 194.783 usuarios, quienes representan el 3% de las 6.4 millones de usuarios totales en las 4 entidades. La Comisión Federal de Electricidad continuará con las actividades de restablecimiento hasta recuperar el suministro a la totalidad de los usuarios que resultaron afectados, con un despliegue estratégico de equipo y personal que labora en jornadas ininterrumpidas. La Comisión Federal de Electricidad restableció el suministro eléctrico al 57% de los usuarios afectados tras el impacto del huracán Lidia en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. El fenómeno meteorológico Lidia, actualmente convertido en remanentes, afectó a su paso por ese territorio nacional el suministro eléctrico de 194.783 usuarios, quienes representan el 3% de los 6.4 millones de usuarios totales de las 4 entidades. Sin embargo, siguen las actividades en ese estado
en esos 4 estados de la República, porque hay algunos que todavía no cuentan con luz. Bueno, por otro lado, los legisladores del Estado de México proponen clausurar tiraderos a cielo abierto. Bueno, ok, pero luego ¿dónde los van a mandar? Autoridades estatales y municipales deben prevenir la creación de estos sitios. Solo 30% de los 17,000 toneladas diarias que generan el Estado de México es tratada en sitios que cumplen con la normalidad o normatividad. Pero ¿a dónde van a meter todo el resto de la basura? ¿Al mar? ¿Como se ha dicho últimamente? ¿O en dónde? Bueno, el chiste es de que al señalar que el Estado de México es una de las entidades que más residuos sólidos urbanos produce al día, con aproximadamente 17,000 toneladas de desechos, de los cuales solo 30% son tratados en lugares que cumplen con la normatividad, el grupo parlamentario del PRD propuso reformas al Código para la Biodiversidad Estatal para fortalecer y ampliar las atribuciones de las autoridades estatales y municipales en cuanto a la clausura de tiraderos a cielo abierto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, los diputados federales en San Lázaro, pues, aprobaron un dictamen que impide al Poder Judicial crear fideicomisos, que ya los desaparecieron al inicio de esta administración. No se pueden crear más, pero ni modo. La reforma busca apoyar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo del partido Morena, aprobó con 30 votos a favor y 21 en contra el dictamen que establece que dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales de los que expresamente prevén sin ley. De acuerdo con el documento, con esta reforma se busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, ya que con la extinción de los fondos y fideicomisos se contribuirá a una administración más eficiente y más eficaz de los recursos presupuestales, al eliminar estructuras que a menudo han sido objeto de críticas, de cuestionamientos en términos de su gestión y control. Bueno, más adelante nos vamos a las cuestiones políticas, donde nuestros compañeros del Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio con el gobierno de Quintana Roo en materia de búsqueda de personas. Dicen que con este convenio pretenden lograr la identificación de personas a través de la confronta de huellas dactilares o de biométricos, es decir, a los muertos, porque no hay otro. El Instituto Nacional Electoral y el gobierno del estado de Quintana Roo firmaron un convenio de apoyo y colaboración para la obtención de información que coadyuve en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos. El objetivo del convenio es establecer los mecanismos de colaboración y coordinación entre las dos instituciones para que, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, se realicen las acciones necesarias para lograr la identificación de personas de las cuales se desconozca su identidad, así como la localización de personas desaparecidas y no localizadas a través de la confronta de las huellas dactilares o datos biométricos. Pues eso ya es muy visto y se ha hecho siempre, así que no causa noticia en realidad, pero
el Instituto Electoral Nacional y el gobierno del estado de Quintana Roo pues cree que de esa manera van a localizar a miles de personas pues desaparecidas en el país. Por otra parte, pues les queremos dar las gracias de nuestra información, y están con ustedes nuestro compañero Arturo Paz, quien les hablará sobre el tema de economía. Adelante, don Arturo. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Tomás, muy buenas tardes. Público en general, muy buenas tardes. Hoy tenemos en nuestra parte económica que el trabajo infantil en México ascendió a 3.7 millones de niñas y niños y adolescentes de 5 a 17 años en 2022, cifra superior a los 3.3 millones que se reportó en 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 elaborada por el INEGI. La mayoría del trabajo recae en hombres, que fue de 2.2 millones, superior a los 2.0 millones de la encuesta anterior, y las mujeres pasó de 1.5 millones a 1.3 millones. Los datos revelan que 1.8 millones de los niños y adolescentes ocupados lo hicieron exclusivamente en ocupaciones no permitidas y 1.6 millones en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, y 318,000 combinaron ambas actividades. Por lo tanto, 2.1 millones de este sector de la población estuvo ocupado en actividades no permitidas, que contempla la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas. En la siguiente nota tenemos que una caída de los ingresos por IVA y menores ingresos por la venta en petróleo, además en medio de precios más bajos respecto a los registrados en 2022, explican en parte la nula variación de los ingresos públicos. Los ingresos públicos entre enero y agosto de 2023 se quedaron prácticamente sin variación respecto a la cantidad reportada en el mismo periodo del año pasado, de 4.647.979 millones de pesos. Los ingresos presupuestarios de la Federación quedaron por debajo de lo previsto entre enero y agosto de 2023 por 152.373 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda explicó que la caída en los ingresos petroleros se debió no solo a un menor precio internacional del crudo, sino también a la fortaleza que el peso ha reportado en los meses recientes al dólar. En la siguiente nota tenemos que el tope máximo de campaña para los candidatos a la presidencia de la República en 2024, cuando se realizarán las elecciones para suceder a López Obrador, tendrá un incremento de 54% en comparación con el presupuesto de 2018. De acuerdo con la ley, el tope de gastos de campaña para la elección presidencial será equivalente a 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de elección presidencial. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó también un tope máximo de 85 millones para las precampañas. México tendrá elecciones presidenciales en 2024 que coinciden con elección de diputados y senadores para renovar el Congreso de la Unión, la elección de 9 personas gobernadoras y miles de cargos en ayuntamientos y congresos locales. En nuestra siguiente nota tenemos que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, Eximbank, canceló préstamo a petróleos mexicanos. Detectó que 2 meses antes Pemex había donado crudo a Cuba, reveló el embajador retirado
Agustín Gutiérrez Canet. A la cancelación del crédito se sumó otra sanción. Pemex fue inscrito en la lista negra de Eximbank llamada Programa de Limitación de País, con lo que el banco le restringe el otorgamiento de créditos y la pone al nivel de Cuba o Venezuela. Según Gutiérrez, la canciller Alicia Bárcenas Ibarra trató de mitigar los efectos de la sanción cuando dijo a Bloomberg que México trataría de cobrar a Cuba por el petróleo en virtud de los problemas fiscales que enfrenta la empresa, pero omitió mencionar que Eximbank había cancelado el crédito a Pemex. En otra nota tenemos que tan solo en los 4 primeros meses en que Jesús Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, habitó la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, esa compañía recibió en Texas 27 contratos petroleros mexicanos por el equivalente a 150 millones de pesos, informó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De los 27 contratos adjudicados entre agosto y diciembre de 2019, 17 corresponden a Dresser. Otros contratos fueron por la adquisición de insumos especializados, reparaciones y rehabilitaciones de equipo, entre otros servicios para las refinerías de Salamanca, Tula, Minatitlán, Salina Cruz y Cadereyta. Bentley Nevada LLC, otra de las empresas de Baker Hughes, recibió 3 contratos por la adquisición de material y refaccionamiento de su propia marca para la refinería de Cadereyta, mientras que Bentley de México obtuvo otros 3 contratos para mantenimiento de humedad de la planta de Minatitlán en Veracruz. Los 4 contratos restantes fueron asignados a Nuobro Pitnor One International SRL, subsidiaria de la compañía estadounidense. En otra nota tenemos que la permanencia de las elevadas tasas de interés se han traducido en un mayor costo financiero para la deuda pública de México, que entre enero y agosto de 2023 registró un crecimiento a doble dígito. El costo financiero de la deuda de México, los intereses y otros cargos que el gobierno debe pagar a los acreedores de incremento, se incrementó 27% entre enero y agosto de 2023 hasta los 662.719 millones de pesos. El aumento del costo financiero se debe al incremento de las tasas de interés de diversos bancos centrales que ponen un marco al precio, al dinero y en consecuencia a los intereses que se deben pagar por créditos financieros. El costo financiero de la deuda en cualquier caso representó casi un punto porcentual menos que el calculado originalmente por la Secretaría de Hacienda. En nuestra última nota tenemos que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco fue el golpe en la mesa de López Obrador para legitimar el supuesto combate a la corrupción antes de tomar posesión como presidente. Sin embargo, en varias de sus obras insignia, como la del Tren Maya, participan empresas que tuvieron contratos con gobiernos anteriores y que fueron beneficiadas con las penalizaciones originadas por la recesión de contratos. En el caso de la empresa Capital Humano Especializado CRA, constituida el 1 de junio de 2020 y beneficiada con 3 adjudicaciones directas para los servicios de supervisión técnica y verificación de calidad de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, por un total de 821,000 millones de pesos. Además, participó en el proyecto de supervisión técnica administrativa de contratación para el edificio terminal del nuevo aeropuerto, un contrato por el que se embolsó 1,200 millones de pesos. Ahora tiene la contratación de la obra de infraestructura del Tren Maya, la cual
según admitió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a costar 500,000 millones de pesos, casi 3 veces lo proyectado originalmente. Eso es todo en la parte de noticias económicas que tenemos para ustedes. Muy buenas tardes y hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias, don Arturo. Nos vamos con don Carlos Kramer, que nos va a hablar sobre el tema interesante para ustedes, nuestros queridos cibernautas, que es un tema de longevidad. A ver, esperamos que sea de su agrado, de su interés. Adelante, don Carlitos. Muy buenas tardes. Tenemos la incógnita del hombre. ¿Qué es la incógnita del hombre? ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto tiempo o con cuánto anhelo debería de tener de vida? ¿Qué es lo que desea realmente vivir? ¿Cuántos años vivieron los patriarcas? De acuerdo con la Biblia y el Génesis, vemos que Enoc, padre de Matusalén, vivió 966 años. Matusalén, 969 años, es el más longevo de la humanidad. Noé vivió 950 años y a los 600 años empezaba a construir su arca. Posteriormente, después del diluvio, vino una caída en los tiempos de vida. Se perdieron aproximadamente 755 años de vida, puesto que el siguiente, Abraham, solamente habría de vivir 175 años, y desde ese entonces viene bajando el nivel de vida hasta finales del siglo XX. El último, posteriormente en vivir, fue Moisés con 120 años de vida. Fue la cantidad más baja que se pudo tener. Y en eso precisamente debemos pensar. Moisés vivió 120 años de vida. El ser humano en la actualidad no solamente debe vivir 120 años de vida, sino como las neuronas tienen un proceso de transformación, debe llegar a vivir con facilidad 240 años de vida. La cronología de vida en México durante los siglos XIX, XX y XXI es la siguiente. En 1860 la edad máxima de actividad fue de 40 años y viene la senectud. En 1960 la actividad es de 53 años y viene la senectud. Pero lo más importante es que para el año 2023 hay un gran salto cualitativo, donde la calidad de vida está entre 70 y 75 de años, y los geriatras consideran que es importantísimo que el hombre llegue a vivir entre 95 y 100 años de vida, siempre y cuando se le ayude, se le trate, se le conviva, se le dé una dieta y los familiares sean consecuentes con él para hacerlos sentir importantes. ¿Qué piensa usted con relación a eso? ¿Está de acuerdo en que así sea? Si su respuesta fue sí, lamento decirle que está profundamente equivocado. El ser humano debe vivir mínimo 120 años con una facilidad de traducirse a los 240 años sin ningún problema. Debe ser feliz, debe dedicarse a la música, tener metas, tener motivaciones, actividades, deseo de vida y fundamentalmente objetivos y metas para alcanzar. ¿Por qué? El ser humano tiene 100 millones de neuronas que viven 120 años. Tiene la facultad de reproducirse nuevamente 120 años. Si las neuronas viven 120 años, el cuerpo humano debe vivir igual, porque están dentro de él. Son estructuras del sistema nervioso central que van a permitir coordinar el cuerpo, la mente, los órganos y los tejidos del cuerpo humano para darle vida y mantenerlo constante. Es falso que las neuronas no se puedan reproducir. Hay quienes dicen que las neuronas se mueren y las que están tienen que sustituir a esas neuronas con la finalidad de que no se pierdan las facultades del ser humano. Es falso, puesto que las neuronas se reproducen gracias a
la inteligencia gracias a la música, al baile, a la felicidad, a la alegría. Mientras el ser humano tenga razón de vida, en ese momento se estarán creando alrededor de 1.400 neuronas diarias, simple y sencillamente alejando todo lo negativo y teniendo como base fundamental la felicidad y la alegría, independientemente que existen células madres que permiten el proceso de regeneración y formación de nuevas neuronas a través de la neurogénesis. Por eso recomendamos a nosotros que es muy importante vivir feliz con metas para alcanzar y sentirse completamente dichoso. De otra manera, los enemigos número uno van a ser el miedo, el temor, el odio, el coraje, la desconfianza, la angustia, todo lo que nos conduce, la inactividad, la falta de deseos. Eso conduce a la creación y destrucción de elementos que van a acabar con las neuronas. Muchas gracias por todo. Bueno, pues don Carlitos, su comentario llegó al aire y pues la verdad, para vivir cuando menos 90 años en esta época, pues para vivir feliz, como usted lo dijo, está como en chino. Hay que evitar muchos problemas. Hay mucho estrés, muchas preocupaciones, hay mucha crisis económica y pues yo creo que para vivir 90 años, señor productor, va a estar, pero sí, sobre todo, como usted lo pronunció, en la comida, la mayor parte del ser humano es botanero, es taquero, es tortero. La comida vegetariana, pues como dicen muchos, pues se la dejamos nada más a los animales. Así que, pues, muy bueno su tema, pero vamos a ver cuántos seres humanos lo aceptan. Nada más para detallar, hay gente que ha vivido y está viviendo en la actualidad más de 135 años en Centroamérica, gente que está en el campo o que está en la pesca, pero no solamente eso, sino ha habido hechos extraordinarios, lejanos, donde ha habido gente que ha vivido más de 200 y 300 años y están registrados científicamente. En base de esto, quizás sea porque son conchudos, no les interesa estresarse y quieren simple y sencillamente vivir. Bueno, todos son conchudos y ahí la seguiremos bailando. Bueno, pues nosotros por lo pronto les damos las gracias, les pedimos que nos sigan por YouTube, Twitter, Facebook e Instagram y les damos las gracias a nuestro director y productor Tomás Legante, su colaborador cercano Fernando Llarena, así como a nuestros periodistas Arturo Paz, Carlos Kramer y su servidor y amigo Gabriel Castillo García, quienes les deseamos tengan un bonito fin de semana y sí, cuídense porque aún sigue la crisis del COVID-19. Eso sí, no hay alimentación, pero sí se deben de cuidar. Muchas gracias por su atención. Estamos